que la humanidad es resiliente, que un país es resiliente, que una sociedad puede ser resiliente, incluso más resiliente que otra, que ha podido, digamos, soportar mejor los asuntos, digamos, las adversidades. Pongamos un ejemplo típico, ¿cierto? La capacidad de recuperación de Japón fue, digamos, ejemplar después de la Segunda Guerra Mundial. Eso mostró que el pueblo japonés, que la sociedad japonesa, fue capaz de recuperarse como colectivo. Y lo importante es que esta capacidad de recuperarnos frente a la adversidad es sobre todo porque nos permite, ¿cierto?, seguir proyectando un futuro. Y eso creo que es lo importante que pensar en esta contingencia. Es que yo sé que hay una tendencia a que nos paralice la crisis, a que la crisis genere un efecto, digamos, de parálisis subjetiva, que no sabemos cómo interpretar, que no sabemos qué hacer, cuál camino tomar, porque veníamos en una cierta, digamos, trayectoria de la actividad que tenía una cierta rutina, una cierta continuidad, más o menos conocida, más o menos controlada, pero una situación de crisis rompe esa rutina, nos pone en una situación de emergencia subjetiva, pero lo importante de la resiliencia es que nos permite seguir proyectando un futuro. Y ahora vamos a ver la importancia que tiene en términos subjetivos esa posibilidad de seguir proyectando un futuro, digamos, esperanzado. Los traumas, el sufrimiento, tienen la capacidad de ponernos a prueba y darnos cuenta de una cosa muy importante. Primero, que teníamos recursos latentes que no habíamos usado o que teníamos la capacidad de desarrollar algunos recursos, ¿cierto?, que no sabíamos que teníamos o que podíamos desarrollar hasta ese momento. Es decir, que la crisis es un llamado a atención en alguna medida, de alguna manera, para que nos percatemos de lo que también somos capaces de hacer. Una crisis también es una prueba de la competencia, de la capacidad de hacerle frente a las cosas, ya sea porque tenemos un recurso y no sabemos que lo teníamos, o ya sea porque tenemos la capacidad de desarrollar un recurso que no teníamos, pero que podemos, digamos, comenzar a trabajar a partir de él. Y en ese sentido, lo que también nos muestra la crisis es que hay un lado creador, hay un lado positivo del sufrimiento y la adversidad. Es decir, que a pesar de todo, a pesar de que no necesariamente tenemos que buscar activamente el sufrimiento ni buscar una vida, el sufrimiento sin duda como es parte de la experiencia de la vida, sufrir, ¿cierto? La vida tiene una dimensión, digamos, doble, digamos, paradójica, es una tragedia y a la vez una comedia, ¿cierto? Nos podemos reír, pero también podemos llorar, es parte de la existencia. El problema es que, por ejemplo, una ideología contemporánea de felicista quiere eliminar la experiencia del sufrimiento como parte de nuestra condición, digamos, humana, y la verdad es que no es posible. Igual, en medio de la felicidad, no es que no tengamos nada que, digamos, eventualmente quejarnos o lamentarnos o sentirnos. En ese sentido, el sufrimiento hace parte de la existencia, pero ya que hace parte de la existencia, podemos, digamos, reconocerle una dimensión positiva, una dimensión creativa, un sufrimiento creador, digámoslo de esa manera, del cual además ya Nietzsche había hablado hace algún tiempo. Es que nos permite el sufrimiento, la adversidad nos permite ser mejores, nos permite después de que superamos la adversidad salir más fuertes, más competentes, salir renovados, y esa es la dimensión también de la crisis. La crisis es una oportunidad en la que algunas cosas se pierden, es una muerte, pero también es un renacimiento, digamos. Y esa es la idea que podemos enfatizar si queremos también conservar algo de la salud mental en relación con este momento crítico que vivimos. La pregunta entonces sería, ¿y cómo ser más resilientes en momentos de crisis? ¿Cómo podríamos, digamos, aumentar nuestra capacidad de resiliencia? Bueno, la investigación empírica y el ejercicio, digamos, de muchos investigadores en el mundo de diferentes orientaciones, voy a decirlo de esta manera. Hoy en día, digamos, la psicología positiva hace uso de la resiliencia como una competencia, como un sentimiento positivo junto a otros que, digamos, esta psicología promueve: el amor, el perdón, la compasión, ¿cierto? La felicidad, incluso la espiritualidad aparece también como una dimensión importante para esta psicología positiva, como un recurso, digamos, con el que podemos contar para poderle, digamos, hacer frente a la vida y vivir una vida mucho más feliz, mucho más placentera, más plena. Y en ese sentido, esta investigación, digamos, del lado más cognitivo, del lado más, digamos, funcionalista, ha hecho ya una serie de investigaciones con evidencia, digamos, a partir de sus datos empíricos, generalmente tratados matemáticamente, estadísticamente, de que hay unas ciertas cosas que nos hacen más resilientes. Pero también tengo que decirlo, se los dije, yo tengo una formación en psicoanálisis, yo había escuchado ya esta expresión de resiliencia hace más o menos unos 20 años, lo había escuchado ya a un autor que les invito a que conozcan, está en un video su reflexión alrededor de la resiliencia, y es Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik es un médico, psiquiatra y psicoanalista francés que, digamos, trabajó hace mucho tiempo el asunto de la resiliencia. Ahí fue la primera vez que yo escuché esta expresión, digamos, como un recurso que tenemos para enfrentar la adversidad. Y pueden disponer, digamos, del video en YouTube, se está en estos programas de BBVA Aprendamos Juntos. Ahí está el video de Boris Cyrulnik, pueden
mirarlo. Pero bueno, ¿qué ha dicho entonces la investigación científica alrededor de cómo podemos ser más resilientes? Por un lado, siendo más empáticos. Hay una cosa que es curiosa, los estudios sobre felicidad muestran una cosa interesante. Hay más satisfacción en dar que en recibir. Uno cree que la gente es muy feliz recibiendo, pero no, parece que la gente es más feliz dando, ¿cierto? Teniendo la capacidad de mostrarle al otro que tiene algún nivel de consideración, de respeto, de generosidad, de empatía con él. Y eso nos parece importante recordarlo. En estos momentos necesitamos mucho de esa capacidad de entender que el otro está lejos, que se desespera, que no entiende, que quizás lo angustia, digamos, el encierro, pero que es importante, digamos, tener una capacidad de colocarme un poco en sus zapatos y entender y no irritarme tanto porque no entiende como yo quisiera o esperar ciertas cosas. No subestimar las propias capacidades, eso es muy importante. O sea, uno tiene capacidades, yo tengo capacidades, tú tienes capacidades, no las subestimes, ni tampoco subestimes las estrategias para enfrentar. Tú puedes tener una creatividad importante. Hay una cosa, digamos, que pensamos los psicoanalistas y por lo cual los psicoanalistas nunca damos consejos, porque los psicoanalistas partimos de un principio básico y es el sujeto tiene un saber. Él tiene un saber que no conoce, ese saber no sabido, se llama inconsciente, pero también tiene la misma capacidad recursiva de inventarse una manera de hacerle frente a la adversidad. Por eso nosotros simplemente pacientemente esperamos. La gente a veces no entiende por qué hacemos tanto silencio, pero la verdad el silencio es porque no queremos ser impasivos del otro, queremos que el otro construya sus propios recursos, reconozca los recursos que tiene, construya las propias salidas, se las invente de una manera creativa y también porque es mucho más fuerte cuando una cosa ha nacido uno, cuando se la han impuesto desde afuera. Asumir el momento es una cosa importante. Todo aquello con lo que pelee se resiste. Es decir, no peleemos con la adversidad. La adversidad este es un momento, digamos, difícil. No pelear con la situación. Hay que admitirla. Admitirla significa no hacer nada. No significa no ser activo. Significa simplemente que no esperes que pase lo que ya no pasó. O sea, que tengamos la sensatez de admitir el momento, incluso de amistarlo y ver que él también puede tener alguna cosa positiva. Evaluar en el sentido de ser meridiano, ¿cierto? Aquello que usted no puede cambiar, no intente cambiarlo, pero aquello que pueda cambiar, entonces haga todo lo posible. Usted es un ser humano, digamos, que está asistido por la condición de ser imperfecto, de no ser todopoderoso. Usted puede perder, aceptar con tranquilidad, digamos, esa dimensión nuestra que encima llamamos de la castración o de que somos sujetos que no lo podemos todo. Es importante. El neurótico sufre mucho porque le ha puesto dificultad aceptar una cosa, y es que no lo puede todo, ¿cierto? Entonces intenta defender de una manera o de la otra, queriendo negarse a sí mismo que él es un sujeto que no lo puede todo y en eso se desgasta demasiado. Sería más fácil aceptar y es mucho más sano y menos desgastante aceptar que uno puede perder, que uno no lo puede tener todo. Aceptar la incertidumbre, ¿cierto? Como una parte, digamos, de lo que constituye la existencia. No hay nada personal en esto. Todos tenemos situaciones en las que hay incertidumbre en alguna medida, en algunos momentos, no en todo el tiempo ni en todos los casos, pero eventualmente podemos enfrentar situaciones. Esta situación, digamos, nos coloca ante una incertidumbre innegable y hay que aprender, digamos, a contar con ello y no resistirla. Informarse con aquellos con fuentes confiables, evitar, digamos, informaciones catastróficas, identificar la red de apoyo. Tenemos redes de apoyo realmente, la mayoría lo tiene, obviamente, alguna gente no la tendrá, pero incluso los más limitados tienen alguna mínima, ¿cierto? Pero en general podemos tenerla. Lo importante es poder activarla y poder usarla. Optimizar tu marco de oportunidades. Uno a veces tiene las posibilidades de resolver cosas y no se percata que están ahí a la mano. Está al lado el amigo, el primo, el colega, que le podría ayudar. Una vez es temeroso, tímido, o siente pena de molestar, o siente, digamos, preocupación de estar incomodando al otro, o vergüenza de, no, en este momento lo que es decir, bueno, con todo respeto, con amabilidad, tengo esta necesidad, alguien me podría ayudar, y seguramente habrá gente generosa, empática, ¿cierto?, que podrá colaborar. Reconocimiento y desarrollo de las propias capacidades, que jamás todas las tenemos, que a veces no nos damos cuenta, que a veces, seguramente por alguna razón, no nos sentimos en la confianza de decir, yo tengo la capacidad de, pero podemos, digamos, contar con que sí las tenemos y ayudar a desarrollarlas. Mentalidad abierta y flexible, y esto es muy importante. La flexibilidad como un signo de inteligencia no solamente cognitiva, hay que tener flexibilidad cognitiva, eso nos tiene que aprender más, sino también flexibilidad subjetiva. No esperar que las cosas sean como yo, por ejemplo, las había soñado. Pues bueno, ya no fueron así, entonces ahorita sea flexible y ajustese un poquito y vuelve y repiense un plan B o un C o un D, porque seguramente de esa manera resiente menos, digamos, el dolor de que las cosas no hayan pasado como le imaginaba. Mantenimiento del sentido del humor, poder seguir riéndonos incluso de nosotros mismos, ¿cierto? De lo que a veces hemos pensado en nosotros, de la propia situación. No es burlarse de los demás, es conservar, digamos, una buena disposición, un ánimo, digamos, a verle el lado amable y ameno a las cosas. Y estas tres últimas están en azul porque me parece muy importante señalárselas. La primera es la disposición a soñar, tema que nos ocupa. Construcción de un propósito que le dé sentido a la vida.
una teleología ahorita en este nuevo orden de cosas. Bueno, ¿y cuál? Si ese era el sentido que yo tenía antes, ahorita en este nuevo orden, ¿cuál sentido podría ser? ¿Qué norte, digamos, podría tener? En portugués hablan de nortear, ¿cierto? De nortear la acción, darle un sentido, vectorizarla, colocarla en un horizonte determinado que me permite sentir que lo que hago y que mis esfuerzos personales actuales tienen algún valor y algún sentido de cara, digamos, al futuro. Los planes ahí cobran un valor muy importante. Y las experiencias personales interpretadas con esperanza. Miren esto que nos parece importante. Pensar que de todas maneras, a pesar de la dificultad, a pesar digamos, de la contingencia y de la incertidumbre, de que no hay nada claro sobre el futuro, podamos seguir conservando algún nivel de esperanza. Pero la esperanza nos presenta una paradoja. Y miren aquí una cosa interesante que me gusta compartirles. Si vieron la primera imagen de la presentación, era la imagen de la carátula de la película La vida es bella. Me parece que cuando yo pensé en preparar esta presentación para ustedes, yo pensaba, no, ¿qué imagen puedo ser, digamos, que con qué imagen puedo sintetizar el asunto de mantener la esperanza, de fantasear un futuro a pesar de la adversidad? Y me pareció que la película La vida es bella lo decía, digamos, con toda contundencia, era la imagen más potente que podría encontrar para transmitir esta idea de que podemos conservar la esperanza en medio incluso de situaciones más adversas, como lo hace, digamos, en la película El Padre con este índice que le dice a veces la vida duele, a veces cansa, a veces no es justa, a veces no es coherente, a veces no sale, no es fácil, pero a pesar de todo, la vida es bella, es decir, pero a pesar de todo, vale la pena seguir viviendo. Y en ese sentido, eso es lo que la sabiduría popular, digamos, nos dice. Es un indicador, digamos, que nos puede ayudar, es un protector de la salud mental, continuar manteniendo la esperanza. ¿Por qué? Porque, como dice la sabiduría popular, la esperanza es lo último que se pierde. Esperanza buscando, digamos, sus sentidos. Encontré, viene de la esperanza viene, entre otras cosas, del hebreo, que significa tibak, tibak que significa esperanza, y que hace referencia, ¿cierto?, a la palabra hace referencia a un cordón, a una cuerda, algo que viene de la raíz kaba, que significa unir. Y en este caso vamos a pensar en qué es lo que vamos a unir nuestro presente con nuestro futuro, digamos, nuestra dificultad con nuestra potencialidad. Y recolectar, es decir, esperar algo unido a una cuerda. Y que esté unido a una cuerda significa que es algo concreto, algo que podemos agarrar con nuestras manos. Es decir, la esperanza no es algo que está fuera de nuestro alcance. Y esto es muy importante. La esperanza no es una espera ingenua. No es, ay, vamos a ver, sí, yo tengo esperanza de que algo pase, pero no, me voy a sentar a esperar a que pase. No, no, la cosa no es así. Vamos a ver un poco más detenidamente qué es una esperanza en el sentido de una espera activa. Por lo general podemos comprender ese sentimiento de la esperanza, pero a menudo olvidamos que la esperanza está regada en la espera, ¿cierto? Ser paciente y esperar es algo muy difícil para la mayoría de nosotros. A nosotros nos cuesta dificultad esperar. Yo mismo me he sentido que muchas veces soy alguien desesperado, que me cuesta dificultad tener la paciencia. Quizás después de haberme analizado, después de haber hecho un ejercicio de reflexión sobre mi propia historia personal, después de 10 años, quizás un día me di cuenta que era capaz de ser un poco más paciente. Pero yo entiendo, digamos, que uno se tiende a desesperar, no nos gusta soportar la incertidumbre nos desgasta demasiado porque digamos, nos dispara una serie de fantasías, a veces demasiado catastróficas, que se vuelven una fuente de angustia y de desgaste subjetivo. Entonces la esperanza en ese sentido es un sentimiento y es la expectativa que une nuestro presente con nuestra ambición de un futuro posible que podemos esperar. Miremos además entonces cómo, en el mismo sentido, esta etimología nos puede permitir entender algo más sobre este sentimiento que es la esperanza, sobre este, digamos, afecto. Lo que nos enseña su etimología, esperanza viene del latín esperare, ¿cierto? Y del sufijo ansa, que viene de antía, ¿cierto? Que significa acción o cualidad. Entonces, esperare antia sería como la forma, digamos, en el latín es esperar algo que se puede efectivamente alcanzar. Es que miren que hay una dimensión de la esperanza y es que no es ninguna ingenuidad. La esperanza es algo que se puede efectivamente alcanzar. Esperanza es el rango del tiempo, ¿cierto? Con confianza de que algo en efecto ocurrirá. Mire, uno podría no darse cuenta hoy, atrapado demasiado en la angustia de un presente, ¿cierto? En el desgaste de una tensión emocional por el presente, porque no imaginamos cómo podría ser el futuro. Pero imagínense ustedes cómo estarían pensando en diciembre y no hoy. ¿Qué podríamos decir en diciembre respecto de este abril, de este marzo, por ejemplo? Seguramente va a ser distinto, pero es muy complicado y yo lo entiendo. Subjetivamente es muy difícil a veces pensar en el futuro cuando uno está, digamos, atravesado por la tensión, por la angustia que produce una crisis. Pero la invitación es recuerde que de todas maneras esto también cambiará. Recuerde que esto no es para siempre.
Recuerde que hay una esperanza de que una cosa distinta pueda pasar más adelante y no porque usted es un ingenuo ni porque sea alguien, digamos, infantil que cree que todo lo que se imagina va a ocurrir. No, porque simplemente también es posible que entendamos a partir de la propia historia que por más crítica que haya civilización, pues no estamos ante una hecatombe que nos está eliminando como, ni como sociedad ni como especie. Simplemente es un momento. La Segunda Guerra Mundial fue muy dura, duró varios años, pero por dura que fue, también pasó, ¿cierto? Y así cada situación crítica ha tenido, digamos, un momento álgido, un momento de mucha tensión, pero también ha tenido un amanecer, hay un amanecer después de la noche más oscura. Y miremos entonces qué significa esto de esperar con confianza de que algo se ocurrirá. Miren, por ejemplo, los sufijos ansa, ¿cierto? Adivinanza, acción de adivinar, confianza, cualidad de algo que se puede confiar, crianza, acción o resultado de criar, desconfianza, acción y resultado de desconfiar, enseñanza, acción y resultado de enseñar y esperanza, cualidad de algo que se puede esperar, que se puede alcanzar, que es alcanzable. Y esto es, digamos, el mensaje más importante. Cuando uno construye un proyecto con esperanza, lo construye porque eso en alguna medida es posible alcanzar, no porque sea una fantasía ingenua, digamos, ridícula e infantil. Esperanza entonces es una espera activa y confiada, ¿cierto? Hay que confiar. Quizás lo que más nos cuesta dificultad en un momento de crisis, digamos, es que tenemos una tendencia a creer que nada de lo que pensemos bueno ocurrirá, pero eso no es necesariamente cierto. También podrán ocurrir cosas buenas, no solamente serán cosas malas que pasen en el futuro, también pueden ocurrir cosas buenas. Y si además ocurren algunas malas, el problema no es solamente que ocurran, sino con qué actitud las vamos a enfrentar. Lo contrario entonces de esperanza, miren que es una cosa interesante. Esperanza viene de espera, ¿cierto? Y lo contrario de la esperanza es la desesperanza, ¿cierto? O la desespera acción, o sea, la desesperación es lo contrario a la esperanza. Y lo que yo espero que ustedes puedan ir construyendo, ahorita vamos a mirar algunos elementos, es algún sentido de la confianza en el futuro y no de la desesperación. No hay que desesperarse, hay que tener un poco de paciencia. Quizás el mensaje más importante que podamos estar recibiendo nosotros, humanidad, es que hay que bajarle presión, hay que desacelerar el mundo, hay que colocar un punto más de stop para pensarnos, para reflexionar, para darnos la oportunidad de considerar si aquello que estamos haciendo era lo que realmente importaba. Si no, hay que volver a rectificar nuestra apreciación de las cosas, de la vida, de la naturaleza, de la relación con el otro. Una sociedad individualizada, una sociedad que mantenía, digamos, en una condición de depredación con el medio ambiente, una sociedad de la urgencia, como lo dice Nicole Auber. ¿No será que precisamente necesitamos un frenazo, una condición de estas que nos ponga, digamos, en otra situación, que nos saque de la rutina? Porque lamentablemente los seres humanos no aprendemos por las buenas, ¿cierto? Tristemente pedimos experiencias muy extremas para poder llamarnos la atención en las cosas que valen, digamos, la pena considerarse. En ese sentido, bueno, no sé, hay algo bien, Mauricio, no alcancé a leerlo, excusa Mauricio, ahora me lo vuelves a plantear. Lo importante entonces es entender que hay un mensaje de esperanza y es de una situación también que nos invita a la paciencia, a la capacidad de esperar y a la confianza en un futuro posible mejor. Y para esto es muy importante visionar el futuro, pensar en el futuro, anhelarlo. ¿Por qué? Porque resulta que fantasear el futuro es la manera como nosotros lo subjetivamos, como nosotros lo llenamos del sentido propio. Es muy importante pensar en el futuro, fantasearlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que le da sentido a nuestra acción. Lo que dice, si yo tengo eso pensado para el futuro, entonces esto es lo que tengo que comenzar a hacer para un día lograr conquistar esa meta que me he puesto en el allá y en el entonces. Entonces aquí hay una cosa que es muy importante, fantasear el futuro, ¿cierto? Es muy importante y ahí cobra importancia una cosa que los psicoanalistas valoran mucho y es la función del deseo. Tener deseo es algo que vitaliza nuestra existencia. El depresivo está así porque desea nada, ¿cierto? El depresivo es un síntoma del tedio, ¿cierto? Una sociedad del entretenimiento. Es muy curioso, en esta sociedad está apareciendo como la gran patología de nuestro siglo, es la depresión. Resulta que la depresión es curioso que aparezca en una sociedad que busca, digamos, a toda hora mantenernos entretenidos. La sociedad del entretenimiento, la sociedad del turismo, tiene gente que se deprime. Pero además, la sociedad del consumo, ¿cierto? Muestra un reverso en los síntomas de la depresión y es el hastío. Una persona que dice, no quiero más, no quiero más de eso mismo, de eso que hay tanto. La mesura entonces viene a indicarnos, está bien, yo tengo que saber que tengo un deseo y tengo que trabajar por ese deseo decididamente. Pero no hay que ser ingenuos y creer en la psicología del positivismo, este ingenuo que nos hace creer que todo lo que anhelamos lo vamos a hacer sin tener que, digamos, hacer nada para ello. Pero tampoco el pesimismo absoluto, que te impide concebir, imaginar y trabajar por un sueño posible. Es decir, tenemos que también
protegernos, defendernos de un exceso de pesimismo, un exceso de negativismo que a veces también nos puede poseer por razones subjetivas que ahora podríamos. La fuerza del deseo, entonces, es su prueba. Cuando uno desea algo con decisión, ese ímpetu, esas ganas de lo que queremos, ¿cierto? Esa ambición hace que se transformen sin saberlo, inconscientemente, y se dispongan, a veces sin notarlo, de manera inconsciente, todas las condiciones externas y materiales para que eso efectivamente ocurra. El deseo se comprueba en los actos. Es decir, una cosa es importante, miren, cuando uno desea algo, si uno claramente sabe lo que desea, si no hay un juego de división subjetiva, ambivalente, de boicoteo interior entre lo que yo digo desear, mi anhelo, y lo que realmente, digamos, hago para esas cosas, mi deseo efectivo, comprobado en mis actos, si yo no tengo una división entre dos, sino que coincide lo que yo digo que quiero con lo que yo hago para poder lograrlo, yo, digamos, podría hacer sin darme cuenta, disponer todas las condiciones, hablar con la persona, contar lo que quiero, trabajar para ello, estar sensible a que el dato del contexto me habla de eso que yo quiero. Eso es subjetivar mi deseo, es decir, hacer lo propio, decir, sí, yo sí quiero eso. Como cuando usted dice, yo quiero un carro, y inmediatamente comienza a aparecer, ¿cierto? Yo quiero un carro de tal marca de color rojo. Y comienza usted a ver eso, se llama la pregnancia del objeto. La pregnancia del objeto es mayor cuando usted coloca en palabras, cuando usted presentifica, coloca en el presente claramente para usted qué es lo que usted quiere. Inmediatamente hay una dimensión de usted, una inteligencia interior que se dispone a percibir en el ambiente eso que estaba ahí. Usted puede haber pasado 50 veces por enfrente suyo, pero usted no estaba listo para percatarse. Ahorita que usted dice, quiero un carro rojo, comienzan a aparecer esos carros rojos. No porque ellos aparezcan más, sino porque usted es más sensible a verlos. Y esa misma condición hace que usted entonces tenga un marco de oportunidades mayor, porque ahora usted es más sensible a reconocer ese marco de oportunidades, esa oportunidad en el contexto, las puede aprovechar para que le permitan llegar hasta allí donde usted quiere. Hay una cosa que es muy curiosa en la humanidad. Todo el mundo dice, ah, sí, se llama la profecía autocumplida. Usted creía que le iba a ir mal y le fue mal. Sí, pero así como la autoprofecía se cumple para el lado negativo, también se puede cumplir para el lado positivo. Quiero que me vaya bien y voy a hacerlo porque me vaya bien y voy a trabajar por eso. Entonces se van disponiendo las cosas, ¿cierto? Para que vaya bien. Hay una dimensión interesante, mire. Cuando usted quiere algo, cuando usted quiere algo que para usted tiene mucho valor, hable de eso. Háblele a alguien, cuéntale a alguien. Porque colocarlo en palabras le permite que tenga más claro, que usted incluso sea capaz de visualizar más claramente aquello que usted anhela. Muchas veces la gente dice, no, es que si usted quiere algo no lo cuente. Claro, no se lo cuente a los negativos, no se los cuente a los pesimistas, no se lo cuente a los que lo van a atacar, no se los cuente a los que lo van a envidiar, porque esa, digamos, disposición de ellos interfiere en su, digamos, ambición, en sus ganas de conquistar una cosa. Pero cuente a alguien que lo escuche, alguien que lo apoye, alguien, digamos, que confirme lo que usted desea, y esa confirmación a usted lo animará más, pero también que usted se lo cuente, lo hace escucharse a sí mismo acerca de lo que quiere, y eso le puede permitir decir, ah, no, aquí estoy pensando no tan bien, ve, yo no había pensado esto, ve, este elemento de pronto me está haciendo una mala pasada, me estoy boicoteando con esta otra idea que tengo allí que no me permite, digamos, lograr lo que estoy buscando concretar. Es decir, colocar el deseo en palabras es muy importante. Les voy a decir una cosa que es más o menos general. La gente en común no sabe lo que desea. A veces dice muy claramente lo que anhela, pero cuando uno lo ve en la condición concreta, seguramente lo que hace no corresponde con lo que dice que quiere. Uno es más o menos como esto de una manera grotesca. A mí, ¿y cómo te gustan los hombres, amiga? No, a mí me gustan altos, rubios, ojiverdes, caballeros, trabajadores, sensibles y románticos. Usted le mira el que tiene al lado, indio, patirrajado, bajito, chiquito y patán. Usted dice, bueno, ella porque dice que quiere eso, su anhelo, pero el que tiene al lado no tiene nada que ver con lo que ella está diciendo que anhela. ¿Por qué? Porque ese que está al lado es el que ella en el fondo desea, ¿cierto? Y eso a veces es muy poco claro, muy oscuro para sí mismo. Entonces, importante de colocar en palabras lo que deseo, que me permite ser más claro acerca de lo que yo verdaderamente quiero. Y hay una cosa que es muy importante para no dejarnos, digamos, atrapar por el momento crítico, es poner las cosas en perspectiva, una práctica muy propia, digamos, de los estoicos, ¿cierto? Los estoicos no, decían, hay que colocar las cosas en perspectiva. Miremos si de aquí a 5 años pensaremos igual, miremos si de aquí a 3 meses, miremos si de aquí a un año pensaremos igual. Y a lo mejor entonces colocar el horizonte en una perspectiva diría, ah, bueno, sí, a lo mejor no tanto. Y entonces eso nos permite entender una cosa que es importante. Alguna vez recuerdo que tenía una situación muy tensa, yo estaba muy angustiado por un momento, de mucha angustia, y yo en ese momento, mi formación era como psicólogo transpersonal y consulté un tarot, que es el tarot de 8, y saqué una carta muy bella que me permitió, digamos,
un aprendizaje que tuve para toda la vida, digamos, y claro, cuando a veces estoy angustiado, vuelvo y me acuerdo de esa carta. La carta decía algo así más o menos como que había un rey que estaba, digamos, entrando en una situación de guerra con otro pueblo y él llamó a su consejero y su consejero le dijo, mira, estoy en esta situación, estoy muy angustiado, vamos a entrar en guerra y tengo miedo de perderla y de sacrificar mi pueblo y mis soldados. Dime qué consejo me das cuando yo esté en el momento más angustiante de la guerra, ¿qué podría hacer? Entonces el consejero llega y saca de su bolsillo un anillo y se lo pone y le dice, mira, cuando estés en el momento más oscuro de la noche, en el momento más difícil de la guerra, quítate el anillo y lees lo que dice adentro. Entonces, ok, se fue el rey de la guerra, empezó, estaba la situación complicada, una noche en verdad sentía el mayor de angustia y se acordó de que el mensaje era, cuando estés en la noche de mayor angustia, saca tu anillo y lee lo que dice adentro. Y entonces el rey saca el anillo, ¿cierto? Y lo que dice dentro del anillo es, esto también pasará. Y eso es una cosa que le cuesta mucha dificultad a la gente entender cuando está en situación de angustia. ¿Por qué? Porque la angustia es una cosa que, digamos, que nos atrapa, que nos inmoviliza, nos inhibe, nos paraliza en la posibilidad de la acción, en la posibilidad de recrear un mundo distinto. Pero este mensaje es importante, no perdamos de vista. Mire, la pandemia puede ser muy difícil, pero también pasará. Mañana no estaremos en pandemia, mañana puede ser en un mes, 2 meses, 3 meses. En diciembre estaremos contando algo, digamos, distinto de esta situación de la que estamos viviendo hoy. Por eso, y como también pasará, no podemos dejar de pensar en el futuro. Vuelvo e insisto, la situación de crisis nos tiende a paralizarnos, pero lo que podríamos hacer de ella es la oportunidad de, en vez de paralizarnos, proyectar más bien cuál sociedad, qué tipo de ser humano, qué es lo que yo quiero realmente hacer mañana. El pánico, la incertidumbre y lo sorpresivo en un momento de crisis, ¿cierto? Tendemos a pensar de que es eterna, nos paraliza. No, la regla más o menos va a ser que yo hablo un rato y ahorita hacen las preguntas y con gusto las contestamos. Bueno, escúchame que no te dé la palabra para seguir la continuidad de este discurso. Un ejemplo clínico. Lo que nos pasa en un duelo es que quedamos atrapados en un eterno presente. El dolor psíquico nos atolondra e impide concebir que un día no vamos a doler tanto. Eso es falso, aunque se ve subjetivamente como una verdad para uno, como muy cierta. Lo que no sabemos es que eso también pasará, que como dice cierto la sabiduría popular, no hay mal que dure 100 años y cuerpo que lo resiste. ¿Cierto? O sea, hay una cierta esperanza en tranquilo que eso no va a ser para siempre. Y el antídoto ante el duelo y ante la angustia, ¿cuál es? Pues en el caso del duelo, duelar, digámoslo así como una especie de verbo, es decir, vivir el duelo, es decir, dar un tiempo prudente, ritualizar ese duelo, las tres cosas, digamos, que nos va a decir el psicoanálisis. Cuando ahí nace un psicoanalista muy interesante, nos dice, mire, tres cosas permiten que un duelo se supere. Primero, el tiempo, dar el tiempo, un duelo no se acaba de la noche a la mañana, hay que dar un tiempo de restabilización de la economía psíquica. Ritualizar, hacer rituales, sí, hacer el ritual, escribirle la carta, váyase de viaje, salga y haga una actividad que tenga sentido, digamos, de ser una forma de decir que acepta que perdió, ¿cierto? Y lo otro y lo más fundamental, coloque eso en palabras, digamos, coloque en palabras. Mire que cuando alguien está en duelo, no llamarnos a contarnos y la gente tiene necesidad de contarnos incluso 10 veces lo mismo. Un buen amigo es aquel que soporta a aquel que en una situación de duelo le va a contar 10 veces, pero además una cosa importante, nunca uno cuenta 10 veces la misma cosa, siempre hay una pequeña repetición, hay un elemento, digamos, que se gira, que reestructura esa narración, pero es importante colocar la narración, hay que narrativizar el duelo. Y en este caso, ante esta crisis, pues que no cunda el pánico, ¿cierto? El pánico es una experiencia emocional que se produce ante tres tipos de respuesta que nos produce, digamos, la situación de una amenaza. Ante una amenaza nosotros podemos huir, o agredir o paralizarnos, ¿cierto? Y la idea es que entonces que esta situación de pánico a ti no te paralice. Hable de lo que siente. Esto va a ser fundamental. Si hay un mensaje que podría darles a todos es, mire, hay un poder en la palabra. La palabra tiene un poder de cura. ¿Por qué la palabra cura? Porque lo que usted siente como experiencia interna es una experiencia que usted vive de manera desarticulada, de manera caótica. Cuando usted la habla, usted se obliga a sí mismo a colocar en un cierto orden aquello que usted experimenta para contárselo al otro. Y ese esfuerzo que usted hace de organizarlo para transmitírselo a otro, le permite hacer una cosa que le reduce la angustia. ¿Cuál? Encontrar un sentido, organizar
las palabras es ingresar la experiencia traumática en una experiencia de sentido, y ese es el valor y esa es la razón por la cual los psicoanalistas, los psicólogos, los psiquiatras creemos en que hay una eficacia simbólica de la palabra. Entonces, hablar es muy importante. Si está muy angustiado por estos días, hable, busque quien quiera hablar, mande un audio, que lo conteste al otro día, no importa, lo importante es que usted lo puede decir, al otro día van a contestar algo y usted va a poder entender algo de lo que dijo. Si usted llame a un amigo, haga un video chat, digamos, tenga la oportunidad de colocar en palabras sus sentimientos ahorita, que eso ya en sí mismo será bastante sanador. Sobre todo si tiene un amigo receptivo, que no lo regaña, que lo deja que usted hable, que le permite expresar sus sentimientos, eso va a ser muy importante, eso tiene un valor muy importante en una sociedad que cada vez más individualizada y donde hay cada vez menos posibilidad de hablar con los amigos. Expresa y explique sus temores, diga. Muchas veces es más complicado el miedo ante lo que pasa que lo que realmente pasa. Autocritica y permítese dudar de sus propias prevenciones. Ahora hacia otros, exprésese. Déjese impactar por otras visiones acerca de lo que usted interpreta. Sea flexible. Tenga la flexibilidad subjetiva para decir, ve, yo lo había pensado de esta manera, pero ahora que te escucho, ya me ha generado dudas sobre esta manera que yo lo pensé. ¿Por qué no lo pienso de esta otra? Voy a darle cabida a esta otra hipótesis tuya. A ver, a lo mejor usted comienza, digamos, a abrir, ¿cierto? Una posibilidad de otros significados, otras significaciones con las que usted podría interpretar su experiencia, y eso ya podría, digamos, permitirle reducir un poco su nivel de tensión. Hay una cosa que es muy interesante, miren, el duelo es una emoción del presente, pero la angustia es una emoción del futuro. La angustia es un estado de tensión, no por lo que pasa aquí ahora, sino por lo que pasará allá y entonces. Y la pregunta es, ¿y cómo sabemos y tenemos la certeza de que lo que fantaseamos desde aquí es lo que va a pasar allá? Muchas veces eso es una fantasía, digamos, lo así, paranoica, es una fantasía pesimista, es una fantasía, digamos, destructiva, que nada nos asegura que va a pasar. Entonces, hablarla, colocarla en palabras nos puede permitir interpelarla, interrogarla y salir de ella como una fuente de tensión emocional. Cuéntele lo que sueñan los que lo apoyan y son optimistas, y obviamente evite contarle lo que usted sueña a los que son pesimistas y a los que lo podrían criticar. La gente dice, no cuente sus cosas porque eso es la gente tiene mala vibra. Digamos, supongamos que hay una dimensión, digamos, el campo vibracional que podría estar operando. Sí, no somos solamente sujetos concretos, también somos sujetos, digamos, que tenemos un cuerpo, digamos, energético. Si lo pensamos en una perspectiva, una cartografía alta, amplia del humano, que podría incluir que también tenemos una dimensión no solamente concreta, como nos diría Newton, sino también energética, ¿cierto? No visible a los ojos, pero que también existe. Si no, entonces explíquense por qué funciona un electrocardiograma, sino porque también somos un campo de energía. Pero el asunto es que más allá de eso, que también podría ser cierto, es que el otro interviene con su campo energético, el campo energético mío. Lo que ocurre es que cuando el otro me muestra su pesimismo, eso me produce un efecto a mí subjetivo, es que me hace dudar de la posibilidad, o sea, mina mi confianza, que acuérdense, es lo que yo necesito tener en el marco de una perspectiva de esperanza. Confía, una espera confiada en que eso sí pueda pasar. Los que nos envidian, los que nos critican, nos minan la confianza, quizás porque nos proyectan sus propios temores sobre lo que ellos sienten alrededor de eso mismo, que no necesariamente es lo que usted está sintiendo. Bien. Entonces, no solo es posible, sino también absolutamente necesario tener planes futuros, visionar una vida posible más adelante. No hay que dejarse arrebatar los sueños por la crisis. Ya sabemos que es pasajera. Eso también pasará. Hay que atribuirse el derecho a seguir soñando. No importa si mañana no pasa como lo pensé, pero por lo menos tener el esfuerzo de decir, bueno, yo mañana cuando ya no esté esta crisis, ¿cómo quisiera hacer? ¿Cómo quisiera ver con mis amigos después de que no los vi durante 3 meses? ¿Cómo quisiera pensar mi carrera ahorita que he tenido que pensar que lo que yo estaba haciendo no era, digamos, necesariamente lo mejor que puedo hacer ahora, que la ha enriquecido con su experiencia? ¿Cómo la visiono? ¿De qué me gustaría ocuparme mañana? Ya que ahorita que me di cuenta tuve la oportunidad profesional y no es esto exactamente lo que me quiero dedicar. O cómo yo puedo seguir, digamos, teniendo una visión de futuro, a pesar de que la adversidad ahorita esté presente, pero como no va a ser para siempre, yo no tendría por qué renunciar necesariamente a lo que quiero, una familia, un posgrado, un giro en mi vida, construir, digamos, un proyecto que para mí tenga sentido. ¿Cierto? Soñar, construir una visión de futuro ligada a nuestra pasión y deseo es lo que le da sentido a nuestro presente, a nuestros esfuerzos presentes. Un ejemplo clínico, miren el poder que tiene, digamos, la visualización y la fantasía, una fantasía sobre el futuro. Hay unos niños que llaman hipotróficos, son niños que no han sido deseados o no han sido fantaseados por sus padres. Esos niños generalmente son niños que detienen sin ninguna razón orgánica su crecimiento en el útero. Son niños que venían creciendo, de un momento a otro suspenden el crecimiento, y los médicos han hecho preguntar, bueno, ¿por qué este niño venía bien y ahorita suspende? ¿Qué fue lo que se encontró en común en relación con la relación de los padres alrededor del niño que era un niño hipotrófico? Algunos se alcanzan a recuperar,
y nacen, otros definitivamente mueren porque tienen demasiado su desarrollo. Pero el caso es que los niños existen como una dimensión clínica. ¿Qué es lo que encontró una psicoanalista, cierto, Annie Cordy, alrededor de esos niños que tenían su desarrollo inútero? Que cuando yo se les preguntaba a las mamás, esas mamás no habían fantaseado a ese niño. Algunas ni siquiera se han dado cuenta que estaban en embarazo y otras, francamente, querían no mostrar su embarazo. O sea, que primero ese niño tiene que nacer en la fantasía de sus padres. ¿Cómo? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué va a hacer cuando grande? ¿Qué color le voy a comprar la ropa? ¿En qué colegio voy a estudiar? ¿A quién se va a parecer? Eso es darle la posibilidad de que ese niño nazca primero en la fantasía, como lo dice Lacan, ¿cierto? El contador nace antes, ¿cierto? Perdón, el que va a contar su historia, que es el contador, el niño, primero nace en la fantasía de sus padres. Por lo tanto, el que va a nacer, el contador, primero es contado. Yo primero cuento la historia de mi hijo antes de que mi hijo aparezca. Y eso me permite después asumir esos niños que han sido fantaseados, que han sido anhelados, que han tenido alguna visión en el futuro por los padres, son niños que crecen, digamos, mucho más sanos porque esos niños después reciben ese, digamos, esa impronta de ese padre que lo vectoriza, que dice, mira, por aquí es que es, quiero que seas grande, quiero que seas profesional, quiero que salgas adelante. Entonces, fantasear tiene esa importancia. Los sueños de realización y emancipación son nuestros hijos simbólicos. Hay que cultivarlos, hay que fantasearlos, hay que hacerlos nuestros. Ellos dan sentido a nuestros esfuerzos presentes. Esa idea quiero dejarla clara. Ahora, para construir planes futuros, hay una cosa que es curiosa. El primer obstáculo o la primera palanca no está afuera, es subjetivo. Entonces, la pregunta que uno se podría hacer, las preguntas que uno se podría formular para darse cuenta de cómo uno puede tener una palanca o un obstáculo subjetivo para poder fantasear, es preguntarse uno, ¿qué es lo que siempre he soñado y que no me he atrevido aún a intentar? ¿Qué estoy haciendo hoy para llegar a estar más ya mañana donde yo quiero? ¿Qué me ha impedido soñar hasta hoy? ¿Qué ideas o creencias limitantes predominan en mí, por ejemplo, acerca de mi futuro o de lo que yo deseo? ¿Cuáles son mis cualidades y mis competencias? ¿En qué soy bueno o qué quisiera, en qué quisiera ser bueno? ¿Con qué cuento ya, cierto, como base para lograrlo? Cuando sueñas algo, ¿qué voces interiores se despiertan y te inhiben para hacerlo? ¿Quién aparece, cierto? Y ajenamente la voz interior aparece cristalizada, encarnada en un personaje. ¿Qué personaje suele aparecer cuando fantaseas tu futuro? ¿Que te apoyan o te inhiben? Aquí es una cosa muy importante. Démonos un momento para pensar. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué estoy haciendo para llegar allá donde yo quiero mañana? ¿Qué me ha impedido soñar hasta hoy? ¿Qué ideas limitantes aparecen en mí cuando yo pienso en el futuro, en lo que yo quiero hacer, en lo que quisiera lograr? ¿Cuáles competencias o cualidades yo realmente tengo con las que podría enfrentar a ese futuro y lograr hacer lo que quiero? Cuando sueño, ¿qué voces interiores se despiertan? Y sobre todo, ¿qué personaje aparece? ¿Será que aparece un papá regañando, diciendo, no eres capaz, eres incapaz, eso no se puede, es muy difícil? O una mamá diciéndole, no, ¿usted qué va a ser capaz de eso? O un amigo, no, pero usted con esa condición que va a andar a lograr nada. Alguien puede aparecer, usted podría cristalizar en un personaje que le dijo una frase de esas que son inhibidoras, de esas que son limitantes, de esas que obstaculizan, digamos, nuestro ánimo de seguir soñando. Generalmente siempre tenemos a alguien que aparece como una voz interior que nos inhibe cuando estamos haciendo, digamos, un plan. Y si no te ha aparecido, generalmente suele aparecer cuando estás hablando. Colócate mucho cuidado, obsérvate cuando hables de tus proyectos futuros. A veces aparece inmediatamente allí una voz que dice, no, no se puede. Tú no se la dices a tu amigo, pero si esa voz aparece, habla de ella. Colócala en palabras, exorcízala en tus palabras. Es la mejor manera, digamos, de poder, digamos, superar esa idea. Decir qué es lo que estás pensando cuando aparece, digamos, la idea de soñar y de planear un futuro y esa idea puede ser un obstáculo. Recuerda entonces que los obstáculos son muchas veces más de carácter subjetivo que en las condiciones objetivas. Ahora, ¿qué ejercicios pueden potencializar nuestros planes? ¿Qué ejercicios podrían permitirnos hacer esto? Entonces, mire, aquí hay algunos, entre otros, y les voy a colocar un ejemplo muy particular y es el de la completación de frases. Ya se los voy a contar. Escribir una historia de futuro deseado. Permite fantasear. Hacer ejercicios de completación de frases sobre el futuro, que permite identificar limitantes subjetivos. Hacer un mapa de sueños, visionar el futuro anhelado. Yo, por ejemplo, conocí una técnica que usan en algunas terapias alternativas que se llama el cubo de Metatron, ¿cierto? Que es identificar en 13 puntos particulares, 13, digamos, proyectos que vas a tener y que puedes hacer para el siguiente año, o cercano, etcétera. Entonces, ahí hay recursos. La literatura sobre esto, el mapa de los sueños, es una cosa que han usado muchos a muchas condiciones, digamos, y permite, por lo menos si no te permite lograr exactamente eso, por lo menos te permite, aunque sea ficcionarlo y aunque se te permite colocarlo en una perspectiva, incluso para darte cuenta qué ideas aparecen alrededor de
¿por qué no lo podrías lograr? Identificar creencias y experiencias personales limitantes, identificar, por ejemplo, tu propio autoboicoteo interior, ¿cierto? Hacer análisis estratégico de tu plan, qué tienes como amenazas, qué tienes como oportunidades, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, qué objetivos debes plantearte para desarrollar o para defenderte. Hacer un balance racional, superar la ingenuidad, pero también potencializar la confianza. A veces sin darnos cuenta y sin haber hecho un análisis suficientemente racional, creemos que ya no se puede. Y la verdad es que la pregunta, y ya supo que no se puede realmente, ya hizo el análisis certero, razonado de que no se puede, o usted lo está imaginando solamente sin haberlo intentado. ¿Cierto? Entonces, ahí hay una cosa importante de tener la capacidad de, bueno, me voy a sentar, bueno, ¿qué plan tengo y qué verdaderas posibilidades tengo de lograrlo? Identificar tu marco de oportunidades es una cosa muy curiosa. Hay gente que tiene las oportunidades ahí y las desaprovecha. O sea, como dice digamos, esta metáfora oriental, ¿cierto? Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Pero no es que el maestro debe aparecer como efecto, digamos, de la magia. No, es que usted estaba haciendo la tarea y entonces un día usted está listo y entonces se revela ante usted la oportunidad. Pero hay que estar atentos para poder aprovecharla porque también se podría perder esa oportunidad para algunos. No renunciar, repotenciar los proyectos actuales que nos dan sentido. Miren, que es una cosa importante, que en vez de renunciar a los proyectos, ahí es que repotenciarlos, readecuarlos, ser flexibles, reajustarlos, pero no renunciar a ellos. Ajustar sin renunciar, por ejemplo, a permitirse seguir pensando en que se va a casar, en que va a tener hijos, en que va a viajar donde ha querido, en que se va a capacitar, en que va a aprender, en que va a hacer un posgrado, etcétera, como solamente ejemplos, entre otros, que podemos tener con proyectos que no es necesario renunciar a ellos. A lo mejor es posible y necesario ajustarlos, pero no necesariamente renunciar. Activa tu red de apoyo para ese plan. Mentor, por ejemplo. ¿Quién te podría ayudar a encontrar una buena visión de lo que tú quieres en adelante? Un amigo que te escuche, un amigo que te inspire la confianza, una buena capacitación, digamos, que podría ser algo, digamos, en el que podrías conocer profesionales expertos en el tema que te quieres volver, digamos, un experto futuro. Desarrollar gradualmente las acciones orientadas a alcanzar tu meta. Es una espera activa y decidida. No es simplemente que yo quiero que logre algo en el futuro y me siento, ¿cierto? Me acuesto a dormir, espero que mañana me levante y eso está ocurriendo. No, eso va a ocurrir como consecuencia también de que me he comprometido con disponer las condiciones necesarias para lograrlo. Poner en palabras, hablar con quien te dé confianza y apoyo. Todo lo que haces, todo lo que piensas y todo lo que sientes sobre tu plan futuro es supremamente importante, sobre todo con alguien que te dé confianza para poderlo decir. Y el ejercicio de completación de frases es un ejercicio muy interesante. Yo lo aprendí cuando estaba en la universidad y me parece interesante, digamos, como ejercicio, como primera oportunidad de explorar algunas cosas que nos podrían hacer obstáculo para lograr lo que queremos y es hacer este ejercicio. Tiene tres momentos. Un momento de romper el hielo, un momento de las frases principales y un momento de cierre. Entonces, un ejemplo, algo así. Imagina que usted plantea un plan futuro, cualquiera que tenga en este momento, y usted hace este ejercicio, lo puede hacer mañana en su casa si quiere, pensando en estas preguntas. Hoy me siento, usted piensa, hoy me siento tranquilo, me siento confiado, me siento alegre, me siento dispuesto, me siento vivo. ¿Qué me dice mi cuerpo? Que estoy relajado, que estoy tranquilo. Para mí el futuro es una gran oportunidad. Y usted comienza a contestar preguntas. Para mí el futuro es lo primero que se le venga a la cabeza. No lo tiene que pensar mucho. La clave del ejercicio es no pensarlo. Simplemente lo primero que se venga a la cabeza como se venga, ¿cierto? Opera más o menos con el principio del psicoanálisis, la asociación libre. ¿Usted qué asocia al futuro? ¿Qué asocia al soñar? Cuando piensa en el futuro, ¿qué le viene en la cabeza? Sobre el futuro, ¿qué le dijeron? Sobre el futuro, ¿qué le enseñaron? Sus ideas limitantes sobre el futuro son los más valiosos recursos que nos cuentan para enfrentar el futuro son comienzo a darme cuenta que, ¿cierto? Entonces tú comienzas a sintetizar allí. Ahora entiendo que, por ejemplo, ahora entiendo que yo tengo confianza en el futuro, ahora entiendo que mi mamá me hizo mal, siempre me dio una idea negativa acerca del futuro. Mi papá me hizo mal, siempre me hizo sentir que yo no podía hacer cosas, digamos, que yo entiendo que sí puedo hacer, pero que siempre que las quiero hacer me acuerdo eso que él me dijo y eso me inhibe y me hace sentir inseguro. Entonces miren que tenemos ahí un ejercicio interesante que podemos utilizar para pensar en este futuro. Bien, para terminar, una cosa que me parece importante y darle lugar a las preguntas que ustedes tengan. Empecé con una canción de salsa, como habrán escuchado por mi acento, yo soy caleño, ¿cierto? Soy de Cali, la salsa, digamos, tiene que ver con mi repertorio personal, cultural, y en esa salsa y en esa sabiduría popular hay algunas cosas. Empecé con Celia Cruz y voy a terminar con Rulo y su canción Loco pero Feliz. Colóquenle ustedes la melodía allá en donde están en sus casas imaginariamente. Dice así, sí lo sé, yo soy así, un poco loco pero feliz. Hay una cosa que es importante. Quizás a veces sus sueños le parezcan locos a otros, pero no importa. Es que yo tengo mi manera, tengo mi propia esquina, es decir, mi propia forma. Es como yo quiera, no es como ellos digan. Eso es muy importante. Es como yo quiera,
Es decir, muchas veces usted no tiene por qué pedirle aprobación a tanta gente para hacer lo que usted quiere. A veces incluso muy a pesar, siendo subversivo, usted tiene que, aún así, seguir confiando y de ser decidido a cumplir un plan que usted tiene. Porque no es como los otros esperan o quieran, es como usted lo desee. Para finalizar, no permitas, no autorices que nada ni nadie te arrebate la alegría, y menos aún tus sueños. Muchísimas gracias. Profe, muchas gracias por la charla. Ya tengo en este momento aquí 4 preguntas que han hecho. Se las voy a comunicar. Mm, Una pregunta de ellas la hace Mauricio Rendón y dice que se podría decir que la esperanza también tiene una correlación directa con el poder de la atracción. Sí, claro, totalmente. Claro que sí tiene relación, porque en la medida en que usted tiene esa esperanza y usted quiere, manifiesta, declara, activa y conscientemente para usted que usted quiere eso, eso hace que todas las cosas usted indirecta, inconscientemente las disponga para que ocurran. Ahí es donde usted dice, por ejemplo, si yo quiero lograr, si yo quiero encontrarme con alguien, y yo lo declaro, entonces es posible que yo comience a disponer las cosas, incluso a veces hablándolo. Ve, yo quisiera conocer a fulano de tal, pero es que está muy lejos, está en Bogotá, y esa persona que le contó le dice, ah, yo lo conozco, amigo mío, ¿contacto con él o qué? Ah, imagínese, solamente haberlo dicho, declarado, ya hizo que usted encontrara un recurso disponible que estaba allí, que si usted se hubiera quedado callado, que si usted no hubiera manifestado, ese recurso no se hubiera tampoco colocado a su servicio. A mí me han pasado cosas de esa manera. Yo les puedo contar la historia personal. Mira, yo una vez dije, yo quiero hacer un doctorado internacional en segunda lengua. Yo no sabía ni cómo ni dónde, simplemente sabía que eso es lo que yo deseaba. Bueno, cuando menos pensé y de quien menos pensé que me lo pudiera ofrecer, me llamó y me dijo, mira, hay la posibilidad de una beca para que te vayas a hacer el doctorado a Brasil. Yo le agradezco mucho a esa persona, fue quien había sido mi profesor y hay que decirlo claramente, el nombre cierto, quien fue mi profesor en ese momento, digamos, en psicología profesional en la universidad, fue quien me dio esa, me llamó y me dio esa opción. Y me lo dio claramente. Mi profesor Eric Rentería en ese momento me llama y me dice, mira, está esa posibilidad. Yo dije, Dios, pues bueno, esto es lo que yo estaba esperando. Ahora sí, aprovecharla como capitalizarla como oportunidad. Ah, listo, ¿y qué hay que hacer? No, que viene fulano de tal, sin Manuel Beside de la Universidad de Sao Paulo y te quiere conocer. ¿Tú tienes hecho 2 artículos publicados mínimos? Le dije, uy, sí. Pues ahí me di cuenta de una cosa. Yo sí quería llegar a hacer un doctorado internacional en segunda lengua. Pero eso no iba a pasar de cualquier manera, no iba a pasar ingenuamente, sin que yo hiciera nada. Claro, yo había hecho la tarea. ¿Cuál era la tarea que yo había hecho? Yo había escrito 2 artículos y un libro. Y por esas 2 condiciones que yo había previamente hecho, sin darme cuenta, tenía ya la posibilidad de irme para Brasil. Es decir, que sí es importante hablar porque eso abre, digamos, un campo de resonancia en los otros que pueden también estar atentos a que si tú les dices que necesitas la ayuda o que si tú quieres tal cosa, ellos te puedan ofrecer generosamente los recursos. Y tú estar atento, ¿cierto?, a poder, digamos, capitalizar esos recursos y esas oportunidades en cuanto aparecen. Tengo otra pregunta, profe. Y pues más como aquí va un comentario más bien de Nelson Echeverry, dice, el tema es que a veces es difícil cuando se siente que el entorno va en otra vía. Es importante rodearse de personas en la misma sintonía. Sí, es cierto. Eso que dice, ¿quién me dijiste que ya lo he dicho? ¿Cómo me dijiste que Nelson Nelson, sí, Nelson, tienes toda la razón. Echeverry. A veces el entorno puede ser adverso también, y por eso a veces no es bueno contarlo todo si no le he dicho. Sí, cuéntelo, pero cuéntelo a quien le dé confianza, a quien lo apoye, a quien le relance ese deseo. Hay una definición, digamos, de amistad que tiene Juan David Nacio que me gusta mucho. Un amigo es aquel que relanza tu deseo. Es decir, un amigo es aquel que cuando tú le dices, yo quiero hacer tal cosa, él te dice, bacano, chévere, te apoyo, vas para adelante, es una buena idea, dale, o sea, que no te inhibe, sino que te anima a seguir adelante con lo que estás pensando. Puede ser que él no sea lo que él quiere ni lo que él valora, pero él entiende que eso sí es lo que tú valoras, eso es lo que para ti sí tiene sentido, y un buen amigo es aquel que apoya al otro en aquello que para el otro tiene sentido, independientemente que no tenga para mí, porque eso es la amistad, es salir del propio egoísmo, del propio narcisismo, para apoyar al otro en lo que para él cobra mucho valor, porque cobra valor en razón con su propia historia, cobra sentido para él, ayuda a que los otros logren lo que quiere para él, no lo que uno espera de él. Y en ese sentido, es mejor no rodearse de personas. Claro, el entorno puede ser adverso, pero tu inteligencia es entonces
intenta salir de ese entorno y contactar con un entorno que sea más, digamos, positivo y más proclive a acompañar y apoyar tu decisión o tu deseo. Algo más ¿Cuánto tengo. tiempo, Veo cuánto ahí que tiempo tenemos perdí. para preguntas? Tengo varias por acá. No, démosle unos minutos más, no hay problema. Perfecto. Bueno, tengo por acá otra pregunta. Carolina Agüelo dice, ¿es posible, bueno, que si es posible que nos compartan este material para replicarlo con otras personas que no pudieron conectarse? Yo no sé si esta conferencia quedó grabada. ¿Ustedes la grabaron? Sí, señor. Ah, bueno, sí, yo creo que se les puede facilitar Listo. A través de listo. para que otras personas la puedan ver, claro que sí. Perfecto. Aquí Luisa María Gutiérrez Jiménez dice, ¿qué pasa si uno no tiene una imagen clara de lo que uno quiere? ¿Cómo darse esa claridad a la voz interior? Ya les dije la clave, hablándolo. Coloquen palabras. Si está confundido y no sabe lo que quiere, háblelo. Hable de su confusión, diga, mira, no tengo claro qué es lo que quiero. Quizás a lo mejor hablándolo se aclara. Y muchas veces lo que hace un psicólogo no es sino eso, decirle, hable. ¿Por qué? Porque tenemos una confianza en que seguramente tienes una duda, tienes una ambigüedad, está, como decimos nosotros técnicamente, dividido subjetivamente. Ella sí sabe lo que quiere, lo que pasa es que no sabe que lo sabe. Y a lo mejor lo que pasa es que hay una cosa que la está inhibiendo decirlo como quiere, porque, por ejemplo, puede sentir que eso que ella quiere no tiene lugar, le da vergüenza, es ridículo, pero el asunto es que todavía no lo ha dicho. A lo mejor cuando lo diga alguien le puede decir, ¿y quién te ha dicho que era ridículo? Como a veces uno tiene que hacer un análisis. Hay alguien que llega muy preocupado, decir, es que yo quiero hacer tal cosa, pero a mí me preocupa mucho lo que dirán de mí, lo que entonces van a pensar, y qué pensará esa persona, o qué pensará fulano de tal, y la pregunta que uno tiene que hacer es, ¿y esto por qué le importa tanto? Porque uno se da cuenta que es ese personaje que él trae, digamos, es esa carga de subjetividad cristalizada en un personaje la que lo está inhibiendo. No tiene que ir a hablar con el personaje a pedirle permiso, pero a lo mejor, si es capaz en su propia condición de un ser, digamos, consciente, hablarlo e interpelar y decir, ve, ¿verdad? ¿Yo por qué le doy tanta importancia? O entender el mensaje. Si él me pregunta por qué le doy tanta importancia, a lo mejor es porque no debería dársela. Me digo mismo, sí, ¿verdad? Yo tampoco, porque le doy tanta importancia. No le la voy a dar más. Chao. Y lo despacha, dice, no más. No voy a escuchar más tu voz, no voy a escuchar más alto tu voz que la mía. Como dicen los muchachos, suerte es que te digo, voy a comenzar a pensar lo que yo quiero. Por eso la frase de Pirulo es potente. No es como usted quiera, ¿cierto? Es como yo deseo. No es como ellos digan, es como yo quiera. Y esa es la dimensión en la que todos los sujetos tenemos esa capacidad, por más que a veces creemos y damos que no, tenemos la capacidad de subvertirnos. Nosotros no tenemos por qué hacer todo lo que los otros esperan de nosotros. Nosotros también tenemos derecho a hacer lo que nos da la gana hacer. Y así no siempre estemos, mientras no rompamos un límite ético y moral y nos asumamos responsables de nuestra decisión, no tenemos por qué venir a este mundo simplemente a cumplirle el guión de otro que quería estar allí. Uno tiene que entender, hay muchas cosas de los padres, de las figuras significativas que fueron muy buenas porque nos alentaron, ¿cierto? Nos alentaron a seguir adelante, a encontrar un sentido. Pero también hay muchas de esas cosas que no son nuestro deseo y que también tenemos que aprender a reconocer y decir, bueno, eso es lo que él o ella querían de mí, pero no es lo que yo quiero de mí. Entonces uno es gracias y a pesar de sus papás, y lo que tienen que hacer es hablar mucho para decirle, bueno, ¿qué fue eso que mi papá dijo sobre mí que esperaba de mí? Yo les puedo decir, por ejemplo, que yo tarde me di cuenta en mi vida que mi papá esperaba de mí un médico, pero tarde, cuando me estaba analizando, que me enteré que mi papá quería de mí eso, pero sí supe mucho más temprano que mi mamá sí quería de mí alguien que trabajara en el mundo de las organizaciones. Ella quería de mí un ingeniero industrial o un empresario, pero mi papá quería de mí un clínico, un médico, entonces yo por eso soy un clínico, trabajo, porque hago las dos cosas, sintetizo esos dos deseos. Ah, pero hay muchas cosas de mi papá que esperaba de mí que no las voy a hacer y hay muchas cosas de mi mamá a las que le dije, francamente, llore su decepción porque yo no vine a este mundo a cumplir ese plan suyo, yo vine a cumplir también el mío. Y eso es importante reconocerlo, pero eso se logra cuando uno lo habla, cuando uno lo pone en palabras. Bueno, gracias a Juan Francisco de República Dominicana que nos saluda, gracias a quien colocó el link de la resiliencia, el dolor es inevitable, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional de Boris Cyrulnik. Bueno, ¿qué contar y qué no? Mire, usted va a ir sintiendo su propia inteligencia, conectarse más consigo mismo, y a permitir saber qué decir y qué no decir. Claro, no lo cuente todo. A veces usted suelta una idea y usted mira cómo reacciona quien se lo está contando. Si lo apoya, sígale contando. Si le da la más confianza, si no le da confianza, no le cuente más, porque seguramente el efecto que va a producir sobre usted, que ya lo está dando, es que lo va a inhibir más, entonces no lo cuente.
Tenemos un principio básico, digamos, en el psicoanálisis. Uno no cuenta su análisis a todo el mundo, porque contarlo también excesivamente lo hace desgastarse a uno demasiado explicando, demasiado justificando ante los otros, y esa energía la deja de usar haciendo lo necesario para llegar donde quiere estar. Entonces, hay que tener mesura, no contarlo todo, ¿cierto? Aquí, sobre todo a quien no te apoya, y contarle con confianza a los que apoyan, porque contarlo, el ejercicio de contarlo tiene una eficacia simbólica. ¿Cuál? Es posible que te enteres de que algunas ideas tuyas sobre lo que está pasando allí son ideas limitantes, y las puedes escribir gracias a que lo cuentas. Los amigos tienen un valor muy importante. Yo tengo mucho que agradecerles a mis amigos, ¿cierto? A Eduardo, a Carlos, a Fernando, ¿cierto? A muchos que me han escuchado en momentos difíciles. Porque yo sabía como psicoanalista una cosa. Cuando yo he tenido la crisis más fuerte en los últimos años, cuando cambié de Cali porque sentía que iba a perder a Cali y venía para Medellín, yo estuve muy angustiado, pero yo qué hice, llamar a mis amigos, aquellos que me puedan escuchar, aquellos que me puedan prestar la oreja, ¿cierto? En ese momento, amigos de la universidad, amigas, digamos también, las mujeres tienen a veces esa capacidad de ser más receptivas ante las palabras del otro. Mis amigos son muy amables, me escucharon. O también mi amiga Sandra, mi amiga Ximena, ¿cierto? Me escucharon en ese momento, mi amiga Pilar, me prestaban la oreja, y eso, digamos, es muy importante tenerlo como un recurso posible, que alguien te pueda escuchar, y sobre todo que un amigo pueda relanzar tu deseo. Bien, la negatividad, sí, una fuente muy... La negatividad generalmente está cargada de muchos obstáculos. Los psicoanalistas solemos ser interpretados como personas muy negativas, muy pesimistas. Eso no es tan cierto. Creemos en la rectificación, en el cambio, creemos en la creatividad de las personas, creemos en la subversión del sujeto. Es decir, que tú puedes confiar en que tú puedes tener la inteligencia para inventarte y para construir los recursos y las posibilidades de salida de las situaciones, por más oscuras que sean en algún momento. Incluso en los momentos más duros, por ejemplo, como la pérdida de un ser querido. Les recomiendo ese libro de Juan David Nacio, del amor y el dolor. Tiene una historia bellísima al principio, en la que abre, de una mujer que le dolía mucho que había perdido su primer hijo, y que ese dolor, después de haberlo hablado mucho, se fue superado cuando ella construyó la esperanza de tener un segundo hijo. Cuando apareció el segundo hijo, no para eliminar el primero, sino incluso para reconocer que el segundo iba a ser el hermanito del primero perdido, esa mujer se liberó y fue capaz de concebir más tranquilamente el hecho de haber perdido a su primero. Digamos, Acá tengo otras preguntitas que tengo por aquí apuntaditas. Bueno, por acá dice Luis Zúñiga, dice, buenas tardes, porque es más común que la propia familia te desanime frente a tus sueños y ambiciones en lugar de apoyarte y potenciarte. Sí, esa es una cosa curiosa. Sí, no necesariamente la familia es el campo ni del apoyo ni la cooperación. Vivir una familia así, digamos, una familia resiliente, que apoyaba, que empujaba. Muchas veces pasa por cosas. Primero, porque esos padres proyectan sus propias frustraciones sobre sus hijos. Si yo no fui capaz, él tampoco. Porque puede ser que sea tu padre, pero también te puede envidiar, puede darle celos de que tú logres cosas en la vida. Entonces él intenta traerte un poco más hacia lo común, porque él no quiere sentir la desventaja de que tú hiciste cosas que él no quería. Un padre puede ser también tu oponente. Pero también porque muchas veces los padres sienten que algunas cosas que anhelamos son demasiado ambiciosas y no las vamos a lograr, y nos quieren proteger del dolor de no haberlo logrado, porque ellos tienen una desconfianza que nos transmiten. En ese sentido hay que tener sensibilidad. A veces uno no le cuenta ciertas cosas a los papás, sino hasta que las realiza. ¿Por qué? Porque un papá podría, digamos, preocuparse muchas veces. No es una falta de amor, es una preocupación incluso la que podría tener un papá, y eso podría ser algo que él te transmite, pero te lo transmite de una mala manera y termina siendo un inhibidor para tus proyectos. Muchas veces no hay que contárselo a ellos. A veces es mejor llegarle con la sorpresa de lo logré. Y eso puede ser más efectivo que preguntarles, porque simplemente podrían no darte una voz de aliento. Bueno, por acá tengo otra profe, sí, Sí. dice, Jimena Hurtado dice, ¿podrías dar un ejemplo de cómo vibrar alto para obtener mejores resultados? Ya, de cómo vibrar alto para tener resultados. Bueno, lo primero que podría decirle es, hay una tarea importante que tenemos que hacer todos, y yo creo que la invitación que nos hace esta crisis es esa exactamente, y es volver sobre nosotros mismos. Usted a veces no resuena suficientemente alto porque usted ni siquiera sabe lo que usted quiere, porque usted está distraído en el afuera.
que hacer un análisis es hacer un ejercicio espiritual, así lo dice por lo menos Jan Alus, un psicoanalista. Uno podría creer que la espiritualidad del psicoanálisis no tiene nada que ver, no digo, no, todo lo contrario, tiene mucho que ver. El ejercicio de analizarse ya es un ejercicio espiritual en el sentido que es el ejercicio de ocuparse de uno mismo, de encargarse de sí mismo. Lo que muchas veces hace y que uno lo hace parecer distraído ante lo que uno quiere, es que uno no se ha ocupado de sus propias cosas, uno no se ha ocupado de sí, uno no se ha encargado de lo que le corresponde en la vida, uno no ha dicho, bueno, ¿yo qué es lo que quiero hacer de mí? Esas preguntas se las hace, pero no se las contesta, se auto, digamos, evade en relación con esas preguntas. Entonces, uno comienza a vibrar más claramente cuando uno tiene claro lo que desea y cuando uno comienza a declarar en palabras. Las palabras tienen ese poder de permitirle que comience a resonar, digamos, en el ambiente eso y aparezcan, digamos, las personas indicadas. Yo les podría contar ejemplos solamente para decirles uno. Yo alguna vez anhelaba hacer, por ejemplo, con el rector de mi universidad, el doctor Juan Luis Mejía, un programa de televisión sobre la cuarta revolución industrial que ahí está disponible para que lo vean en yo quería hacer ese video con él porque yo lo escuchaba y me ha inspirado sus palabras sobre la cuarta revolución industrial y yo lo quería hacer. Una vez me apareció la posibilidad de que yo tenía que ir a una reunión con él. Pues yo cogí un libro que yo tenía que había traído de España y dije, si me lo encuentro, hablo de este libro y le hago la propuesta. Yo iba entrando, digamos, pero yo iba decidido, iba entrando al ascensor, entré, me ubiqué, iba para el octavo piso ya de un edificio cuando yo que una mano tiene el ascensor, dice, y ya entró la mano, yo estaba ocupado en el computador, en el celular cuando me tocan el nombre, me dicen, ¿qué más, Johnny? Era el rector. Y dije, bueno, esta fue mi oportunidad. Tengo 20 segundos para decirle. Hola, rector. Johnny, ¿te estás entretenido? Hace años entretenido aquí. A propósito, ¿está entretenido con este libro también? ¿Usted conoce este libro? No lo conozco. Le digo, se lo regalo. Y le hago una propuesta al rector. Dime, Johnny, ¿cuál? ¿Te gustaría que hiciéramos un programa juntos sobre la cuarta revolución industrial? Usted habla de los efectos de la educación y yo sobre los efectos también del trabajo. Me dijo, vale. Nos salimos de... Yo me salí 20 segundos después de ese ascensor con un sí para una cosa que yo anhelaba. ¿Por qué? Porque la declaré, fui claro, yo dije, yo lo quiero. Y yo optimicé mi marco oportunidad. Dije, si lo veo, le cuento. Y si le puedo contar y le, hago le saco 20 segundos, le propongo. Y lo primero que me puede decir es que no, no importa. Pero me va a arriesgar. Y me arriesgué y hice el video que para mí es un orgullo haber podido hacer un video con una persona tan influyente en el mundo de la educación como él. Entonces, esa es la condición, que usted cuando usted declara, cuando usted sabe lo que usted quiere, cuando usted aclara su deseo, los neuróticos normales, nosotros generalmente no sabemos lo que deseamos. Confundimos el anhelo con el deseo. El anhelo es una cosa imaginaria que decimos que queremos, ¿cierto? Para alcanzar eso que decimos que hacemos. Les di ejemplos sobre lo que puede anhelar una mujer en términos de su hombre ideal y lo que realmente, al que realmente le dice que sí, ¿cierto? El problema no es que haya hombres feos o patanes en la vida. El problema es que no tienes claro si esos son los hombres que deseas o no en la tuya. Y entonces cuando te encuentras a esos, le das el teléfono. Porque a los otros se te aparecen y ni los miras. Entonces ese es el problema. Que a lo mejor no sabes que tú, aunque dices que te gustan los hombres caballerosos, en el fondo, por alguna razón que tú no sabes y que tendrías que investigar, te gustan en los patanes. Alguna cosa, digamos, encuentra una ganancia secundaria de la que no eres suficientemente consciente. Entonces, hacer consciente el deseo y sobre todo hacer consciente qué cosas pueden aparecer alrededor de él que te inhiben a lograrlo puede ser muy efectivo. Porque ahí le Un contesté a la que hizo la segundito, por pregunta aquí sobre la tengo lengua. otra. Sí. Dice, bueno, Jimena decía que sí, que muchas gracias, que si le podría proyectar la primera imagen, que ella no logró conectarse. La primera imagen Creo que es no sé si era la de es la de La vida es bella. La vida Esta. es bella. Esta es la primera imagen. Y los planes en tiempos de crisis. Vamos a esa pregunta, ¿cierto? Ya sabemos que podemos seguir fantaseando recreando planes futuros a pesar de la crisis. Que la crisis no nos tiene por qué impedir seguir soñando. Esa fue la Bueno, primera y esta fue la segunda. Recuerden que esto no es para siempre, esto también va a cambiar. Bien, muchas gracias. Veo muchos comentarios que les agradezco mucho a ustedes por su deferencia, por su amabilidad. Veo que a algunos les ha gustado, algunos tienen muchas preguntas, ¿cierto? Eh, pero no puedo, cansamos ahí demasiadas, pero igual les agradezco mucho sus excelentes palabras de consideración para conmigo. Me alegra mucho que lo que yo pueda saber les haya hecho sentido, les pueda permitir construir alguna esperanza. Saben que la clave está en palabras.
Con mucho gusto, Santiago, con mucho gusto, Mónica, excusen que nos puedo leer a todos. Yo tengo redes sociales, lo que pasa, sí, yo tengo Instagram, pueden ver allí algunas cosas que funciono cuando voy a hacer eventos académicos como este, pueden verla allí en Instagram. La uso más para cosas profesionales, realmente no. ¿Qué cosas saben que yo estoy allí en la universidad? En la FIT me pueden conseguir. Con gusto, Ok, Alberto. entonces, ya nos da para más preguntas, ¿cierto? Eh, son las, ¿qué horas son? Falta un Son cuarto las para 2 y las cuarenta y 3. cuatro. Sí, Bueno, hagamos un par más, pues, a ver ok, mientras nos dan las 3 aquí listo. para, si algunos aguantan todavía estar un poquito más de tiempo allá. Perfecto. Dice de Maide Calderín. Dice, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ¿cómo puede uno ayudar a otra persona para que sea resiliente cuando ésta se encuentra en un estado de pesimismo? Escuchando, teniendo mucha paciencia para escucharla y estimular que hable. Yo creo que es importante a esos pesimistas con mucha paciencia y mucha, digamos, consideración, mucha compasión, dejarlos exponer su punto de vista negativo y dejarlos que les ponga muchas veces, incluso hasta a veces agotarlo, porque en eso de que él se canse de exponerlo es cuando usted le puede hacer una pregunta que lo pueda sacar de ese punto de vista, digamos, cristalizado que tiene, esa coagulación del pesimismo que tiene, una pregunta que la puede interpelar y decirle, y si no fuera así, ¿por qué no? ¿Qué ventajas tendrías tú de seguir pensando de esa manera? ¿Y qué pasaría contigo si fuera de otra, si fuera de la totalmente contraria? Desafiarlo un poco a sacarlo de ese punto de vista que tiene tan cristalizado para que piense en otra posibilidad. Y muchas veces compartirle a uno espontáneamente lo que uno ha hecho en la vida, si uno le ha ido bien con algunos proyectos y los ha logrado. Decir, vea, yo también creía que no se podía y se puede. Aquí le cuento esta historia. Yo les cuento. Muchos amigos míos me han influenciado cuando menos piensan, porque cuando yo estaba más, digamos, pesimista, ellos me contaron una historia que me dio valor. Que no tienen ni siquiera el propósito de enseñarme nada. Miren, yo una vez estaba angustiado y quería ir a una psicoterapia. No encontraba, yo estaba dejando de ser transpersonal, pero todavía no era psicoanalista. Y un amigo mío comenzó a contarme los efectos que ha tenido sobre él el psicoanálisis. Yo tenía muchas prevenciones con el psicoanálisis. Y escucharlo, ¿cierto? Escuchar a John Hammond en ese momento, yo me inspiré y dije, ve, no está tan negativo. Entonces me dijo, hombre, intentalo, ahí te dejo el teléfono. Yo me acuerdo el teléfono de mi analista, Javier Navarro, 551-5430, me acuerdo todavía después de muchos años. El número, porque para mí fue significativo, me dijo, intentalo, me regaló una tarjeta, me dijo, suerte, 551-5430. Me lo dejó. Me quedé pensándolo, a los otros 2, 3 días me soñé peleando con ese psicoanalista. Y al final decidí que me iba a arriesgar y lo hice. Miren, esa persona me ayudó a interpelar mi punto de vista sin siquiera proponerlo, solamente contándome, dándome testimonio de su propia existencia, de su propia, de cómo a él el psicoanálisis lo ha cambiado. Es decir, que eso es importante. Cuando tengo un proyecto, hablarlo. Y cuando yo tengo un proyecto, mire, escucharlo con generosidad, escucharlo con tranquilidad. Decirle, hombre, con todo respeto, te va a dar una opinión sobre lo que estás pensando. ¿No te parece que puedes también considerar esto? Sacarlo de esa forma, digamos, de significado cerrado que tiene para abrirle el significado, permitirle otras cosas, puede ser un gran favor que le hagamos a un amigo cuando lo escuchamos. Bueno, me gusta mucho, José Miguel, que haya salido renovado y más de Profe, su tengo la casa. última preguntita aquí entonces de Celia. Dale, correcto. Dice, ¿cómo aprovechar esta situación difícil como un espacio para el crecimiento personal? ¿Cómo aprovechar mejor este tiempo de, entre comillas, encierro, lograr la coherencia entre lo anhelado y lo que se hace para conseguirlo? Sí, mira, pues yo pienso que nos están dando un mensaje claro, digamos, como humanidad. Hay que dejar la urgencia, hay que salir de esa cultura de la urgencia, de ese imperativo, esa tiranía del tiempo rápido, para desacelerarnos un poco y tener la oportunidad de reflexionar, de aplicar una cierta reflexividad sobre sí mismo. Bueno, ahora que tengo tiempo, sentarme a pensar, bueno, ¿yo qué quiero en mi vida? ¿Esto que yo quiero si es lo que yo quiero? ¿Esto que estoy haciendo si es lo que me llena? ¿O siempre he estado pensando que quiero hacer otra cosa y, bueno, ¿y qué me impide hacer otra cosa? O sea, que sea un momento de reflexión, primero. Segundo, hay muchas cosas a través de las cuales puedes aprender. Yo creo que muchos profesores conservadores les ha tocado a la brava a partir de la crisis entender que la virtualidad no era tan mala. Ustedes no se imaginan todo lo que hay de potencial para seguir aprendiendo en las redes sociales. Mire, usted consigue gente brillante como Boris Cyrulnik dando una conferencia. Mírenla nomás, eso ya en sí mismo le hace más, lo ha hecho crecer en la vida. Pero yo miro las de psicoanalistas, yo miro programas de todo tipo. Incluso
hasta cuando creo que no estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. En estos días me vi la historia la biografía de varios cantantes del grupo Nietzsche y me daba cuenta cómo a muchos de ellos, en principio, el anhelo de Nietzsche era una cosa como lejana, pero poco a poco, al final todo lo lograron. Cuando menos pensaron, alguien los vio, cantaron, los recomendaron, alguien le dijo todo y llegaron allá y fueron un día cantantes del grupo Nietzsche. Lo que ellos en principio, cuando éramos jóvenes, decían, uy, no, pero qué chévere sería ir a Nietzsche, pero no creían que fuera posible. Pero no dejaron de hacer la historia, digamos, no hicieron dejar las cosas necesarias para conquistar esa historia, un día cantar Nietzsche y cantaron. Y hay una cosa que era importante, por ejemplo, escuché la biografía de Roberto Blades, el hermano de Rubén Blades, y casi que él dice sutilmente, mi biografía no tiene nada que ver con mi hermano. O sea, mi hermano a mí no me ayudó a ser el que yo soy. Es que yo quería hacerlo y yo hice lo necesario para llegar y supe aprovechar las oportunidades. Él dice que una vez él quería ser el director de la producción de Gloria Estefan, de la siguiente producción, y todos los que estaban con Emilio Estefan competían por ser el que le iba a hacer la producción al siguiente a Gloria Estefan. Y él también quería, pero entonces él hizo una cosa distinta, y ese es otro valor, hay que tener audacia. Pero esa audacia tiene que combinarse con ser capaz de leer el contexto y decir, si todo el mundo hace eso, yo voy a hacer otra cosa. Porque ahí es donde está la diferenciación, porque es donde puede estar la oportunidad de que usted sea diferente, que usted no sea más de lo mismo. ¿Qué hizo entonces Roberto Blades? Dijo, yo le voy a comenzar a preparar una canción a ella que suene en el tono de ella, en la voz de ella, y comenzó a preparar con unos amigos una cosa. Y un día, la oportunidad se le aparece y le dice Emilio Estefan, ven, Roberto, por favor, llévale esto a Gloria que está en la casa. Yo lo que le estaba preparando ya en el carro. Se fue y le dijo, ay, señora Gloria, ¿cómo le va? Ay, ¿cómo te va? Mire que aquí le manda Emilio. Entonces ella coge y le dice, mira, pero Gloria, quiero hacerte una propuesta. Tengo algo para ti, le dice. Entonces dice, ¿tiene algo para mí? Sí, mira. Entonces le coloca el CD de lo que él le está preparando. Y le canta lo que ella quiere que cante. Y le dice, oye, chicos, está bueno. Yo quiero que tú me hagas la siguiente producción. Y él dijo, gol, gané. Y se fue corriendo otra vez a donde Emilio Esteban, y cuando llegó a donde Emilio Esteban le dijo, oye, ¿cómo así que tú tenías una cosa preparada para Gloria y no me habías dicho, no me has contado a mí, caballo? Y entonces le dice, no, no, sí, pero capaz estaba preparando una cosita allí, pero dijo, bueno, ya dijo que tú eres el que hace la próxima producción. Cuando todo el mundo peleaba, él aprovechó una oportunidad, pero no fue pasivo, activo, él comenzó a hacer. No sabía ni siquiera que Roberto Blas le había preparado a John C.K. Él tiene Grammys, como su hermano nadie lo imagina. Él es cantante, como su hermano hizo éxitos y es productor de muchos artistas, digamos, famosos, Ricky Martin, entiendo, John C.K., Gloria Estefan, Marc Anthony, entre otros. Entonces, miren, ahí lo importante, que no es una espera pasiva, es una espera activa, pero eso que uno anhela lo puede lograr. Pero miren, incluso como le estoy mostrando que yo todos los días aprendo, incluso cuando creo que no voy a aprender nada, incluso cuando creo que me estoy entreteniendo viendo la televisión, ahora en esta recesión, ¿cierto?, de la actividad en la copresencialidad, el teletrabajo, el fin de semana dije, no voy a parar, me voy a poner a ver videos, y me vi el video, me vi uno sobre física cuántica, me vi otra película sobre la trascendencia y la espiritualidad, me leí 50 artículos que me llegaban de todas las cosas, hablando de muchas cosas, porque esta es una oportunidad también, si ustedes se dan cuenta, ya la agenda dejó de ser la preocupación porque es el coronavirus. Comenzamos a preocuparnos por cuáles van a ser las consecuencias, los desdoblamientos que hay de haber tenido que pasar toda una sociedad que no quería parar, que fuimos forzados a parar después de que pase el coronavirus. Ya la pregunta no es qué va a pasar con el coronavirus, la pregunta es qué va a pasar después del coronavirus. Y yo creo que ahí tenemos una oportunidad. Entonces, ver videos, ver cosas, usar su marco de oportunidades. Ahí está el YouTube. Hay gente que ha aprendido inglés por YouTube, hay gente que ha aprendido a bailar hip hop por YouTube o salsa por YouTube, o sea, es una oportunidad para que pienses, para que reflexiones, para que uses lo que tienes disponible para aprender, para que leas, para que hables de tus proyectos, para que te contactes con un amigo con el que puedes sentir que una buena conversación podría sacarte fortalecido de ella. Son las oportunidades que tenemos y es mi invitación a que lo aprovechen y lo optimicen. Yo particularmente siempre me siento en la posibilidad, digamos, en la alegría de verme un video, de seguir viendo a mi profesor Christian Dunker en un video en Brasil y yo sigo aprendiendo de él. Así que yo creo que son oportunidades que tenemos en la vida y que podemos seguir capitalizando. No se olviden, optimizar, capitalizar el marco de oportunidades. Y YouTube es una oportunidad hoy, el WhatsApp es una oportunidad, el teléfono es una oportunidad, los amigos nos proveen oportunidades. Profe, muchísimas gracias por esta excelente charla, esta conferencia. Tuvimos Mucho una muy buena gusto. aceptación, muchas personas dando gracias. Y no, pues Sí, gracias, eso profe, veo y por... les agradezco mucho. Bueno, ¿se ha hablado con Santiago? ¿O con quién?
Con Andrés, Andrés. Ok, Andrés, perdona. Andrés, muchas gracias por Tranquilo. el aporte, por el soporte, por apoyarme. Muchas gracias a los que entraron. Me alegra muchísimo que les haya hecho algún sentido, que les pueda servir de algo, que les dé alguna esperanza. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo y feliz tarde. Ya, profe, muchas gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego.